El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Dios eterno, tú eres nuestro Dios. Señor, me pongo en tus manos, te ruego que tú estés llevando esta palabra tuya, Señor, a cada corazón, a cada mente. Señor, bendigo a tus hijos allí en el hogar, Señor. Sean bendecidos, sean edificados, Señor, fortalecidos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír tu palabra tuya, Señor. Ahora te ruego, Señor, que la fe sea creciendo en nosotros, sea edificada, Señor, por tu palabra. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Al Señor sea toda la gloria, sea toda la honra. Aquí está la palabra del Señor. Dice que era el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Eran 120 personas que estaban allí a la espera de la promesa del Padre. El Señor les dijo, quédense allí en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces fue en el día de Pentecostés. Entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Desde el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, hay un tiempo en que lo siguiente, la fiesta más importante que sigue, según la Biblia, es Pentecostés. Así que sobre eso quisiera hablar hoy día, sobre lo que es Pentecostés, lo que fue antes, lo que es a partir de ese día cuando el Señor derrama su Espíritu Santo ahí en Jerusalén, sobre cada uno de esos 120. Amén. El Señor les bendiga. Entonces, hace poco nosotros hemos recordado la Semana Santa, hemos recordado los padecimientos del Señor Jesucristo, hemos recordado el sacrificio, la muerte y la sepultura de nuestro Salvador. También recordamos que el Señor resucitó de entre los muertos. Eso está en nuestra doctrina, no solamente en nuestra doctrina, sino en nuestra convicción, en nuestra mente. Sabemos que Jesús murió, pero que también resucitó de entre los muertos y vive y que viene otra vez. Pero allí ocurrió algo en esos días. Están relacionados también con la Pascua hebrea, allí cuando el Señor fue llevado a la cruz. Entonces, luego de la Pascua, como le decía anteriormente, viene el Pentecostés. Fue precisamente ahí en Pentecostés donde al Señor le pareció enviar su Espíritu Santo sobre estos 120, sobre los primeros discípulos allí en Jerusalén. Derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí dice la palabra del Señor, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa el Señor la hizo desde mucho tiempo atrás, que derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo habló a través del profeta Joel. Dijo con claridad que vendría el Espíritu Santo y derramaría su poder sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre toda carne. Dijo que enviaría su Espíritu Santo. Está hablando de una manera tan tremenda en el Antiguo Testamento de esta presencia gloriosa. Allí en Ezequiel habla que viene como río la presencia del Señor. También viene a cambiar el corazón, viene a cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne y cambiar nuestro espíritu, y colocaría su espíritu sobre nosotros. Todo lo que dice sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto se viene a cumplir allí en Pentecostés, donde se derrama abundantemente
el Espíritu Santo sobre estos 120. Y fue el día de Pentecostés. ¿Qué se celebraba el día de Pentecostés? Pentecostés nos habla a nosotros en primera instancia que viene el Espíritu Santo para quedarse en este tiempo, en esta dispensación nuestra de la fe en Jesucristo el Señor. Viene para quedarse. Pero allí en la fiesta de Pentecostés se celebraba la cosecha. Era una celebración agrícola, era una celebración de gozo, de gratitud y mucha alegría manifestada entre los hermanos. Entonces esto nos habla que nosotros también debemos ser agradecidos. Personas que venimos del campo, sabemos que cuando tiramos los primeros surcos para sembrar algo, ya hay esperanza en cosechar algo, en tener aquello que esperamos. Y luego viene la cosecha y bueno, si hay abundancia, damos gracias al Señor por eso y le atribuimos solamente a Dios la gloria porque Él nos ha proveído un año más. Así también en Israel era muy típico, era una fiesta tan importante después de la Pascua. La Pascua era la fiesta más importante porque hablaba de redención. Para nosotros lo más importante es Cristo, nuestra Pascua que ha sido muerto por nuestros pecados y nos salvó, nos limpió y nos redimió. Entonces la fiesta más importante para Israel era la Pascua, que estaba representando que Dios los sacó de Egipto. Para nosotros Jesucristo es nuestra Pascua. Pero la segunda fiesta más importante también para Israel era Pentecostés. Y en el Pentecostés se celebraban los primeros frutos de la cosecha. Y ahora en este momento están avanzando hacia Pentecostés. Hay un conteo de ahí del segunda noche de la Pascua, hay un conteo que se llama el conteo de Omer, que se va contando esas 49 días hasta el Pentecostés. Así que los judíos en este momento también se están preparando para celebrar Pentecostés, celebrar la cosecha, la abundancia que Dios está dando a Israel. Bueno, también nosotros agradecemos por todo lo que Dios nos ha dado. En el campo había mucha alegría cuando venía la cosecha porque estábamos cosechando el fruto del esfuerzo del trabajo y también los que creían en el Señor daban gracias al Señor por todo aquello que el Señor había dado. Así que hay gozo, hay alegría, hay gratitud. Pentecostés también conmemora la entrega de los 10 mandamientos también. No solamente se celebra el día de la cosecha en Pentecostés, se celebraba también la entrega de Dios allí en el monte Sinaí de los 10 mandamientos. Esto era muy importante. Dios había restaurado, Dios había redimido a su pueblo, pero también le dio una ley moral para que se pudieran dirigir, para que pudieran manejarse en esta vida sin tropezar sobre los derechos del otro. Así que los mandamientos de Dios son muy importantes para Israel, pero también para cada uno de nosotros, para el mundo entero. Los mandamientos del Señor se universalizaron a través de Cristo, así que los mandamientos de Dios están ahí en su conciencia, están ahí en la Biblia. Los mandamientos del Señor están de parte de Dios en cada corazón, así que es necesario obedecer los mandamientos. Pentecostés entonces también está hablando de recordar, conmemorar la entrega de los 10 mandamientos allí desde el Sinaí. Pentecostés era una fiesta de regocijo por todo esto, por la cosecha, por los 10 mandamientos, por la palabra del Señor que Dios nos dio. Así que también nosotros nos regocijamos cuando pensamos que Dios nos dio su palabra. Nos regocijamos cuando pensamos que Dios nos dejó sus mandamientos para cumplirlos, para ponerlos por obra. Y así no dañar los límites de otra persona. Así que gracias al Señor porque nos dio su palabra. Gracias porque nos dio sus mandamientos. Gracias al Señor porque nos da provisión siempre. Hasta el día que el Señor venga, confiamos que Dios va a estar proveyéndonos porque Él es Jehová Jireh. Él no ha cambiado. Él es nuestro Dios que nos sustentará. En la fiesta de Pentecostés había mucho regocijo, había gratitud, había confraternidad. Venían personas de todas las naciones a celebrar la Pascua primero, pero se quedaban también a celebrar Pentecostés allí, porque había regocijo el día de Pentecostés. Era una fiesta de regocijo, de gratitud, de confraternidad de los hermanos. Agradecimiento por la cosecha, por la palabra de Dios, agradecimiento, demostración de gratitud delante del Señor.
era un momento muy especial y gracias Señor por todo lo que ha hecho. En ese momento el Señor derramó su Espíritu Santo. Por eso Pentecostés tiene tanta importancia para nosotros. Por eso los que creen en el bautismo en el Espíritu Santo creen que esto ocurrió en Pentecostés y que Pentecostés es muy importante porque es personal para cada uno de aquellos que ha experimentado la gloria del Señor, la presencia del Espíritu Santo y que goza la comunión íntima con el Señor y ha podido ver que este Dios sobrenatural se manifiesta sobrenatural también a través de milagros, a través de la comunicación tan especial con el Dios Todopoderoso. Entonces ocurrió todo esto en Pentecostés. Los pentecostales sí creen en esto, pero también todas las denominaciones que se han abierto a la obra poderosa del Espíritu Santo. Así que esto no es de los pentecostales, esto es de los cristianos, de aquellos que creen a la presencia del Señor, que creen al Espíritu Santo y se dejan usar por el Espíritu Santo, ya sea para orar por los enfermos o por traer una palabra que edifique a la persona. Dios eligió entonces el día de Pentecostés para enviar el Espíritu Santo y comenzar una gran cosecha allí mismo, una cosecha de almas. Acuérdense que ese mismo día Pedro predicó lleno del Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas. Luego, a los días después, predica otro mensaje lleno del Espíritu Santo, se convierten 5,000 personas más y así la iglesia se desarrolla, crece tremendamente. También la iglesia cristiana reconoce que ahí en Pentecostés fue el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, comenzar la gran cosecha, todo esto lo hizo Dios precisamente allí en Pentecostés. Y el Espíritu Santo vino para quedarse. ¡Qué maravilloso es! El Señor les dijo antes: quédense allí en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y reciban la plenitud del Espíritu Santo, porque así como Juan bautizó con agua, el Hijo del Hombre, Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo. Así que este asunto no ha terminado. Aunque estemos en pandemia, aunque estemos en casa, Jesucristo es el bautizador. Dígale al Señor: lléname con tu Espíritu Santo, bautízame. Quiero ser lleno de tu Espíritu, manifestar en mi ser esa presencia tuya que se manifestó allí en Jerusalén ese día. Amén. Tengamos fe que el Señor obrará poderosamente en nosotros. Vamos a ver qué ocurrió allí entonces en Pentecostés con los discípulos. El Espíritu Santo vino ahí, como dice la Escritura. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y allí de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. De repente ocurrió esto, sin planearse nada. Dios ya lo tenía planeado, y cuando Dios tiene planeado, de nada valen nuestros planes. Dios es poderoso, y si Dios trae sus planes, nosotros nos acercamos a Dios para que Él desarrolle sus planes a través de nosotros. Entonces el Espíritu Santo vino ahí y trajo varias cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Lo primero que trae es libertad, porque trae al Redentor. Cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que hace es apuntar hacia Cristo, hacia el Redentor, y convencernos a nosotros que Jesucristo es el Señor. Nos trae hacia el Redentor, y también Jesucristo nos hace libre por el poder del Espíritu Santo. Y también se habla que la ley del Evangelio, la ley de Cristo, es la ley de la libertad, la ley del Espíritu que nos hace libres, como decía el apóstol Pablo. Así que el Espíritu Santo trae libertad a nuestro corazón. Somos libres de la opresión demoníaca por el poder de la palabra, por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios y el poder de Jesucristo en nuestro corazón. Así que el Espíritu Santo nos trae libertad. Somos libres porque hemos conocido la verdad. Cristo es la verdad, y el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad que es Cristo. ¡Qué maravilloso! Somos libres en el Señor. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Satanás. Somos libres porque el Señor nos hizo libres por el poder del Espíritu Santo. Luego, a partir de Pentecostés, allí
podemos ver otras cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo despierta el amor para con Dios y por la palabra también. El Espíritu Santo despierta en nuestro espíritu el amor por Dios, el amor por la palabra del Señor y el amor también por el mandamiento, porque el Espíritu Santo se le conoce también como el espíritu de obediencia. El Espíritu Santo se le conoce como el espíritu de obediencia, así dice la Biblia. Por tanto, cuando viene el Espíritu Santo, cuando tenemos este Pentecostés personal, cuando tenemos esta llenura del Espíritu Santo, sentimos temor de Dios y somos apartados para Él, para la gloria del Señor. Entonces el Espíritu Santo despierta en nosotros el amor para con Dios y el amor por la palabra del Señor y también el amor por los mandamientos de Dios. Y sentimos temor reverente ante el mandamiento del Señor, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros también se conoce como el espíritu de obediencia. En Pentecostés ocurre que el Espíritu Santo viene sobre esos 120 y antes había venido sobre los profetas, sobre reyes importantes como grandes profetas de Dios, sobre Moisés, también sobre el rey David y así. Sobre los profetas de Dios vino el Espíritu Santo, venía, trabajaba en ellos, pero ahora, en este momento allí, en Jerusalén, ese día se derrama sobre toda carne y ahora viene a quedarse. No viene solamente a tocar a la persona y luego volver a la presencia del Padre. Viene a quedarse en cada corazón. De tal manera que esos 120 que están ahí, que son llenos del Espíritu Santo, son portavoces de Dios. Son la manifestación de la voz de Dios para aquellos que van a escuchar. Son la manifestación de las manos de Dios tocando para que otros sean sanos. Así que el Espíritu Santo viene para quedarse. Si alguien ha tenido una experiencia con el Señor, el Espíritu Santo está ahí las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Permanentemente el Espíritu Santo está en su vida, porque dice la Escritura que habiendo creído en Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ese sello implica la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, este Espíritu Santo vino para quedarse en usted. Así que busque a Dios con todo el corazón. Cerciónese que está lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en usted, que las obras de Dios están manifestándose a través de usted. No es excusa de que estemos en pandemia para no vivir la presencia del Espíritu Santo, para no vivir la fe que trae el Espíritu Santo para ver milagros, para ver sanidades. Sobre todo en estos días donde hay tanta enfermedad, donde esta plaga está atormentando a tanta gente, podemos ver la obra de Dios restaurando vidas. Así que echemos a andar la fe en el Dios Todopoderoso y pidámosle al Señor ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no es solamente sentir una gran emoción, sino ser transformados por el poder de Dios. Y las manifestaciones de Dios, los dones de Dios empiezan a fluir, pero una comunión muy estrecha, muy real con el Dios de la gloria se manifiesta en aquel creyente. Por eso es necesario tener este Pentecostés personal. Amén. Entonces el Espíritu Santo también trae regocijo al corazón, porque nos abraza con el amor del Dios del cielo. Nos abraza con el amor de Dios y el gozo de Dios también. Por tanto, cuando está el Espíritu en nuestras vidas, sentimos amor para con los demás, pero también el gozo de Dios empieza a fluir en nuestros corazones. Amén. Luego, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como hemos leído ahí. Estaban todos unánimes juntos. Esta es algo que tiene que ver
confraternidad, están unidos, están relacionados, están en un mismo sentir, tenían una misma fe, una misma esperanza, estaban todos unánimes juntos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene ahí para darnos ese amor que necesitamos el uno con el otro. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos porque el Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de unidad. Este espíritu de unidad da unidad al cuerpo que es la iglesia y surge el amor y el respeto de los unos por los otros y podemos orar por el hermano y si le pasa algo al hermano sentimos dolor por él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la iglesia, está en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Luego veamos ahí qué pasó en ese momento cuando viene el Espíritu Santo. Dice ahí que de repente vino del cielo un estruendo. Veamos eso, de repente no habían planes humanos allí. Solamente Dios dio la orden, esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. No habían planes humanos. De repente, cuando ocurren las cosas de Dios, a veces estamos planificando en una idea diferente, pero cuando el Señor nos sorprende, de repente, espontáneamente, sin cálculo, sin nada, simplemente se produce el milagro, la obra de Dios. Hay muchas cosas que ocurren de parte de Dios de manera repentina, de repente. También cuando nosotros vamos a ir a la presencia de Dios, del Padre, va a ocurrir también de repente, sin que nosotros lo podamos planear. Es difícil planear el día de nuestra muerte, eso ocurre así repentinamente, por eso hay que estar preparados todos los días. Y ese día cuando viene el Espíritu Santo llegó también de manera de repente, es sorprendente, ni planes humanos, ni estrategias, ni preparación tampoco, simplemente vino para quedarse. ¡Qué maravilloso es! Así que de repente el Espíritu Santo vendrá sobre usted. Quizás esté durmiendo en el sueño y va a venir el Espíritu Santo y va a fluir en su corazón. O quizás va a venir cuando esté orando ahí. No va a necesitar música ni alabanza, simplemente va a venir y este Santo Espíritu de Dios le va a hablar al corazón que Jesucristo es el Señor. Va a inundar su corazón de amor para con Dios, amor por la palabra de Dios, amor por los mandamientos, amor por el prójimo. Va a ser algo tremendo y usted va a sentir que no es usted que tiene el poder, sino el Espíritu Santo que tiene poder para sanar los enfermos y va a empezar a acumular testimonios importantes, no para que usted sea grande, no para que usted se le vayan los humos a la cabeza, sino para que crea que lo que dice la Escritura es verdad y todo milagro, toda manifestación glorifica a Dios. Amén. Hasta el hermano más humilde, más pequeño en el reino de los cielos puede hacer milagros a través del poder del Espíritu Santo. Hay muchos testimonios que si pudiera contarlos serían grandes, pero todos estos testimonios glorifican a Dios. Solamente les digo que ocurren cosas maravillosas, ocurren milagros, sanidades. Ocurre que Dios habla directo al corazón y usted sabe que es Dios que le está hablando y que estas letras que están escritas en la Biblia son reales, que no es un cuento, sino es una realidad y que Cristo es realidad y que resucitó de entre los muertos y que viene otra vez. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos da convicción. Y esto ocurrió de repente, así que espere el de repente de Dios. Cuando está orando, cuando esa oración suya se tarda a la respuesta, sepa que de repente viene la respuesta del Dios Todopoderoso porque Él le escucha su oración. Siga orando, siga confiando en el Señor. Luego dice que ese día vino un estruendo, vino un viento recio y vinieron lenguas como llamas de fuego ahí sobre cada uno de esos 120. Esta manifestación se había dado antes también. Cada vez que el Señor se manifestó en la antigüedad con poder, se manifestó a través del fuego, a través de un terremoto, a través de un estruendo, a través de un viento recio. Siempre ocurrió así.
Dios se manifiesta de esa manera en los momentos en que va a comenzar una gran obra, como la de Pentecostés. 2000 años atrás, y el Pentecostés se derramó a través de toda la tierra, haciendo milagros poderosos, llevando la luz del Evangelio para todas las naciones. ¡Qué tremendo lo que ocurrió ahí! Y se manifestó precisamente de esto, un viento recio, un estruendo. Así que siempre el Señor nos va a despertar. Esté atento para que el Espíritu Santo le despierte cada día a través de un estruendo, a través de algo fuerte, a través de una sensación importante. A veces está orando y el Espíritu Santo quiere que usted sepa que debe interceder sobre algo específico. Así que es necesario despertar a la obra del Espíritu Santo. Luego, un viento recio. No hay nadie que pueda parar al Espíritu Santo cuando usted le permite que obre en su corazón. Nadie lo puede parar. Nadie puede encajonar al Espíritu Santo en una doctrina, en un sistema, en una forma. De ninguna manera el Espíritu Santo va a operar, va a trabajar poderosamente en su vida y en otros también. Así que, por tanto, deje que el viento del Espíritu Santo empiece a destruir todas esas muros carnales, fortalezas demoníacas que sean destruidas por el poder del Espíritu Santo. Él vino como viento recio. Luego también se asentaron sobre los discípulos como llamas de fuego. Dice ahí, lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Entonces, el fuego siempre está representando en la Biblia el poder de Dios para quemar y purificar. Así que el Espíritu Santo purifique también esos pensamientos malos que quieren aflorar ahí. Ese viejo hombre que quiere otra vez retornar a tomar el lugar. De ninguna manera, llénese del Espíritu Santo y el fuego de Dios le lleve a un proceso de purificación. Y luego dice, fueron llenos con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llénese de Dios. No se quede con una experiencia pasada, no se quede con una gloria pasada que ocurrió años atrás. Viva cada día la plenitud del Espíritu Santo, experiencias nuevas. Esas experiencias nuevas con Dios se viven en todo tiempo. Usted tiene la Biblia, la palabra del Señor, pero también tiene el testimonio cristiano. El testimonio cristiano lleva Biblia, lleva obediencia, pero también lleva experiencias. Así que alguien se puede poner muy docto en la Escritura, dice no solamente la Escritura. Sí, la Escritura, ahí está el fundamento, ahí está nuestra fuerza, ahí está el alimento espiritual en la Escritura, pero también debo dar un testimonio cristiano y el testimonio lleva también milagros, lleva hechos portentosos del Dios del cielo, porque este Dios que se ha manifestado es un Dios sobrenatural que quiere trabajar en nosotros. Cambiarnos, hacer un milagro ahí en el alma, en el espíritu, pero también cambiarnos poderosamente y también servir a los demás a través de la fe que Dios ha depositado en usted. Y a través de la fe vienen hechos portentosos de sanidades, aquel que está enfermo por tanto tiempo. Así que echamos a andar la fe en el Señor. Y comenzaron a hablar en lenguas. Este fenómeno que ocurrió en Pentecostés de hablar en lenguas extrañas, en algún momento que usted está orando, viene un fluir especial en un idioma que usted no conoce. En eso consiste. Y este asunto, y que es de Dios, se quedó por toda la iglesia primitiva y después cuando siguieron también la historia del cristianismo a través de toda la historia, tenemos manifestaciones de este don maravilloso que es el hablar en lenguas. Y la Biblia dice que el hablar en lenguas nadie le entiende porque habla con Dios. Y que el hablar en lenguas es un lenguaje de oración. No para exhibirse públicamente, sino para orar. Porque al orar con Dios en un lenguaje que usted no conoce, habla misterios y Dios sí le escucha.
Así que gloria al Señor que vino también esta manifestación de profecías y de hablar en lenguas. Pero todo esto sujeto al Espíritu Santo, porque aquí dice que hablaban en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Así que es necesario que los cristianos lean su Biblia y crean a estas palabras que dice la Biblia y pongan por obra lo que está ahí. Y que el hablar en lenguas, dice la Biblia, que nos edifica a nosotros mismos. Y si somos predicadores y pretendemos edificar a los demás, debemos estar edificados con la palabra de Dios, edificados con la presencia de Dios. Así que es necesario que tengamos tiempo de oración. Y si manifiesta en esa oración el hablar según el Espíritu Santo le dé para orar en lenguas, hágalo con fe en el Señor, sabiendo que Dios le escucha. Esto se relaciona también con esto cuando Dios dice que nosotros, los seres humanos, no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en llanto y en gemido tampoco podemos entender qué está diciendo ese lenguaje del llanto y del gemir delante del Señor. Cuando oramos en lenguas también no entendemos lo que estamos diciendo, a no ser que el Señor esté usando a una persona para dar la interpretación de esas lenguas. Pero aquí me estoy refiriendo a la oración, cuando usted habla con Dios. Entonces dice que allí en Pentecostés también se desarrolló este glorioso fluir de hablar en lenguas. Entonces aquí tenemos ese día de Pentecostés. Todos estaban unánimes juntos. Todos estaban unidos ahí porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad. Luego vino un viento recio que soplaba, un estruendo. Luego lenguas repartidas de fuego. Y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Esta manifestación de Pentecostés se vino para quedar. Hasta cuando Jesús venga por su iglesia va a ser necesaria la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hasta que Jesús venga aquí a buscarnos, se van a estar produciendo milagros, sanidades, obras portentosas del Dios eterno. Y vamos a necesitar de la dirección del Espíritu Santo. Y va a estar aquí el Espíritu Santo cuando la iglesia sea levantada. Así que gracias al Señor por Pentecostés. Gracias porque precisamente Dios se le ocurrió derramar el Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde el pueblo estaba celebrando las cosechas. Ahora en Cristo tenemos la cosecha espiritual, donde muchas personas vendrán al conocimiento de Cristo. Precisamente en estos días de pandemia podemos ver que muchas personas se están convirtiendo al Señor. Y estamos discipulando también a esas personas. Aún sin podernos reunir físicamente, estamos transmitiendo la palabra del Señor y discipulando a esas personas. Y eso es para la gloria del Señor. Aún en tiempo de pandemia es tiempo de cosecha espiritual. Y Pentecostés se desarrolló cuando todo el pueblo estaba celebrando la abundancia de las cosechas. Luego también se ocurrió el día que estaban celebrando la entrega de los 10 mandamientos. Gracias, Señor, por esos 10 mandamientos que nos llevan a ti y nos hacen obedecerte a ti, Señor, y respetar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque también nos has dado la palabra de Dios, porque esta palabra nos edifica. Y gracias porque enviaste el Santo Espíritu de Dios precisamente ese día. Y este Espíritu vino para quedarse. Gracias al Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, por todo esto. Te agradecemos por tu presencia. Te ruego, Señor, que nuestros niños estén siendo llenos de tu Espíritu Santo. Que nuestros ancianos
Señor, tengan sueños y visiones, que nuestros jóvenes sean bendecidos abundantemente. La obra tuya sea, Señor, sobre toda carne. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti, de la plenitud de tu Espíritu Santo, precisamente en estos días para correr el último tramo de esta carrera. Bendice a tu pueblo, Señor. Haz que cada uno de nosotros seamos antorchas encendidas, llenas de tu Espíritu Santo, que la gente pueda verte a ti, Señor, a través de nuestro ministerio. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos allí en el hogar. Señor, envía un espíritu de oración en sus corazones. Envía, Señor, el espíritu de temor a Dios. Envía, Señor, el espíritu de obediencia, oh Dios, que es el mismo Espíritu de Dios. Bendice sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, amigos, hermanos. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.